Muy buenos días a todos. Les habla el ingeniero Aldo Álvarez, ingeniero civil, profesional de apoyo del Pilar 5 de la ART Subregión Arauca y secretario técnico de esta mesa del Pilar 5. Damos gracias por su puntual asistencia a esta convocatoria e inmediatamente damos inicio a esta mesa de impulso número 4 del Pilar 5, que corresponde a vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural. Para la lectura de la agenda del día de hoy, le cedemos el uso de la palabra a nuestra líder del Pilar 5, la doctora Nuria León, gerente del PDA Cumare ESP. 19 del Ministerio de Agricultura. Segundo, revisión de avance de la política de vivienda rural 2020 del Ministerio de Vivienda. Tercero, aprobación del Plan de Acción 2020-2021 ajustado del Pilar 5. Cuarto, revisión de compromisos institucionales. Continuamos con la hoja de ruta del Programa de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura. Bueno, muchas gracias. Pues nosotros preparamos una presentación. Camilo Sánchez la va a compartir en la pantalla y yo voy a realizar como las indicaciones frente a la presentación. Entonces, Camilo, por favor, para... Bueno, entonces como lo aparece en la agenda de hoy de la mesa de impulso, pues vamos a presentar la hoja de ruta. Nosotros tenemos, no se comparte la pantalla, Cami. A ver. ¿Listo? ¿Me confirma, por favor? Ya. Sí, Listo. ya. Bueno, entonces el ciclo del programa de vivienda, pues nosotros tenemos unas vigencias 2002 a 2017, en las cuales pues la entidad otorgante era el Banco Agrario, o fue el Banco Agrario, y 2018 y 2019, en la cual ya pues la entidad otorgante es el Ministerio. Y tenemos unas fases que pues son tradicionales en todo el ciclo, que son de registro y habilitación de entidades oferentes, postulación de los hogares, evaluación, calificación, adjudicación condicionada de subsidios, y nos vamos a referir a las dos últimas, dado que el programa de vivienda pues ya migra, o la política ya a partir del 2020 pasa a ser parte de la labor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces nos vamos a referir a lo que nosotros como ministerio pues vamos a terminar en la última fase pues de este programa, que es la parte de ejecución, ¿sí? En la parte de ejecución nosotros tenemos dos fases, que son diagnóstico y estructuración integral de los proyectos y ejecución de obra. Lo que hace referencia al diagnóstico y estructuración integral de los proyectos, muchos de ustedes conocen el programa, hace referencia a la solicitud de la documentación de los postulantes y la estructuración, pues toda esta fase que se hace de análisis y de trámites para poderlos tener ya listos y luego empezar con el arranque de la ejecución de la obra. En la parte de la ejecución de la obra, nosotros habíamos presentado a ustedes unos cronogramas en el marco de estas mesas o de estos escenarios con la Agencia de Renovación del Territorio, y pues obviamente a raíz de la emergencia sanitaria, pues esos cronogramas no se pudieron cumplir. Entonces nos vamos a referir básicamente a lo que tiene que ver con que ya se iniciaron, se reactivaron pues las actividades, se reactivó esta situación, pues ya como todos conocemos, estamos en reactivación, y obviamente nos vamos a referir a lo que se está trabajando en cuanto a protocolos de bioseguridad con las alcaldías, las administraciones municipales, y poder contactar las familias beneficiarias, porque obviamente hay que verificar
hacer unas visitas para verificar el estado de los predios. Estas dos fases están programadas de aquí a diciembre, como vamos a ver más adelantico, y se tiene previsto iniciar obras en el 2021. Sigamos. Cami, eso, listo. Bueno, entonces queríamos compartirles estos visores que se elaboraron y se han venido trabajando en el ministerio con el fin de que ustedes puedan ingresar a la página web del ministerio y encontrar en esa parte del programa de vivienda de interés social y prioritario, pues las generalidades. Ahí pueden ustedes navegar, es una herramienta muy amigable, donde pueden encontrar por sus municipios o pues a nivel de la información que ustedes quieran consultar, las diferentes vigencias, los municipios, los beneficiarios, las resoluciones y como tener conocimiento del estado de los proyectos. Sigamos. Bueno, antes Cami, la diapositiva anterior. No, anterior. La segunda de los visores, donde está esta. Bueno, entonces acá en esos mismos visores, pues hemos hecho un esfuerzo por tener lo que son los resultados del programa de vivienda rural a nivel general de todo el país y una parte muy específica que fue preparada especialmente para las zonas PEDER. Entonces, en el link que dice resultados programa de vivienda rural, se pueden hacer las consultas de las zonas PEDEC. Entonces, ahí vamos a desplegar en el momento en que ustedes empiezan a navegar, pues la información que les decía anteriormente sobre el estado y la evolución de los proyectos. Sigamos. Bueno, entonces vamos a mirar los subsidios, el estado de los subsidios otorgados 2000 a 2017. Ahí como veíamos al inicio, pues esto ha sido a través del Banco Agrario de Colombia, ¿sí? Las metas de 2020, pues hemos venido trabajando de tal forma que logremos la gestión de una consecución de recursos adicionales para lograr dar cierre financiero a algunos proyectos, contratos vencidos, que se encuentran en proceso de reclamación ante aseguradoras, proyectos rezagados, proyectos que requieren cierre financiero. Entonces, esto básicamente consiste en la gestión de los recursos para lograr la actualización de los proyectos y ojalá pues poder culminar las obras. Como les comentábamos al principio, pues con ocasión de la emergencia sanitaria hubo que suspender todos los contratos, la mayoría ya se reiniciaron y las diferentes entidades operadoras se encuentran gestionando con las alcaldías los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Básicamente, pues eso es una labor en que les pedimos mucho apoyo porque es importante lograr esos protocolos de bioseguridad para poder contactar a las familias y hacer la tarea que se tiene programada para la verificación de los predios. Y igualmente, pues continuar con la ejecución de las obras. Como también les decíamos, fue necesario replantear el cronograma de entrega de las soluciones que se había presentado y pues en eso estamos básicamente trabajando junto con el Banco Agrario. Sigamos. Entonces, de julio a diciembre, pues estamos en la reactivación y aprobación de las estructuraciones integrales de proyectos, en la indexación de los subsidios que les mencionaba, en la identificación de hojas de ruta de proyectos de difícil ejecución, ¿sí? Hay proyectos pues, que tienen problemas graves, y la actualización de los cronogramas. Y de agosto a diciembre tenemos una meta pues de presentación y aprobación de los protocolos de bioseguridad, donde ya pues se están adelantando los contactos con las alcaldías municipales y la presentación de los cronogramas de obra de proyectos aprobados. Y todo esto está programado pues para arrancar el inicio de la ejecución de las obras en el 2021.
Bueno, entonces acá tenemos un cronograma, unas proyecciones que se hicieron. Entonces tenemos a nivel del país, pero vamos a enfocarnos en Arauca. En Arauca tenemos 58 subsidios, de los cuales tenemos ahorita en septiembre, se está adelantando la estructuración de 11 subsidios, ¿cierto? A mitad de octubre se tiene programado el arranque de inicio de obra de 47 subsidios y de ahí para adelante se tiene previsto la ejecución de las 58 viviendas a abril del 2021. Sigamos. Estos son otros departamentos. Entonces, como este mapita lo que presenta son las proyecciones de obras y ejecución, en la cual tenemos en Arauca 47 subsidios, 2 proyectos, en estructuración. ¿En qué? El azul oscuro, que es lo que no alcanzó a ver. Bueno, sigamos. Bueno, de la vigencia de 2019, sigamos, ya hablamos de Fiduagraria, ¿sí? Entonces, con Fiduagraria tenemos este cronograma, son 151 subsidios, ¿sí? Que se tiene previsto el diagnóstico, arrancar el diagnóstico en la segunda quincena de diciembre, e iría hasta febrero. Ahí arrancaríamos a inicios de febrero hasta abril, 151 subsidios en estructuración, y arrancaríamos en mayo a junio el inicio de obra, que se tiene previsto hasta finales de diciembre del 2021. Perdón, no, antes de eso tenemos un cuadrito abajo que tiene unos subsidios que están también por la Agencia de Reincorporación. Devuélvete un segundito, Cami, por acá. Entonces tenemos acá 53 subsidios en Arauca, de la ARN, que estamos en fase de aprobación por parte del Ministerio para dar inicio al proceso. Entonces, no hay que olvidar esos 53 subsidios que fueron potenciales beneficiarios postulados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN. ¿Listo? Y finalmente, pues, la última diapositiva nos presenta los contactos del Ministerio, del Banco Agrario y de Fiduagraria, con los nombres, el correo y todo esto, para cualquier inquietud que se tenga frente a los proyectos que de manera específica pues no podamos atender en esta sesión de trabajo, pues les agradecemos que por favor la hagan por escrito a estos correos. Eso es todo, muchas gracias, y pues si tienen alguna inquietud frente a la presentación, con mucho gusto estamos atentos a resolverlas. Doctora Nuria, nuestra líder, si no, entonces le daríamos la palabra para seguir con el Ministerio de Vivienda. Ok. Le damos la palabra al Ministerio de Vivienda. Bueno, voy a proyectar, me avisan cuando la tengan en pantalla. Doctor José Miguel, mientras usted sube la presentación, les recuerdo a todos que en el link del chat, está el link para que se inscriban la asistencia. Ahí le piden un código al inicio, recuerden que ahí está, cuando lo escriban en el chat, ahí encuentran, que es Pilar 5, entonces P5 raya MI, de Mesa de Impulso, raya 04, PI raya MI raya 04, pero por favor no dejen de inscribirse. Doctor José Miguel, tiene la palabra. Gracias, Juan Manuel. Estamos ya con la presentación, ¿todos la pueden ver? Ya se ve. Bueno, esta presentación voy a tratar de comprimirla un poco por el tiempo, pero cualquier inquietud
al final la podemos resolver, entonces vayan anotándolas, ¿vale? Esta presentación hace referencia a los avances de la política de vivienda, que como ya lo decía la colega anterior, nos corresponde asumir a partir del año 2020. Y eso tiene un importante significado y lo estamos diciendo en todas las mesas a las que nos están invitando, y es que del 2019 las convocatorias, los rezagos, los compromisos son responsabilidad del Ministerio de Agricultura, y a partir del 2020 somos nosotros quien seguimos respondiendo por este tema tan interesante. La presentación la vamos a dividir en 3 temas. El primero de ellos es los retos de la ruralidad. El segundo son los pilares que va a tener la política, y el tercero son las metas generales que se presentan de la misma. Es importante decir que estamos en el proceso, ya está el documento, ya se presentó al Congreso en julio una política pública para el tema de vivienda en general, pero este decreto que esperamos que salga, pues todavía está en discusión, todavía está en ajustes, algunos datos pueden variar, pero digamos que la generalidad como tal de lo que les voy a presentar va a permanecer. Los retos de la ruralidad, es importante que tener en cuenta que nosotros estamos atendiendo también y vamos a atender a todos los municipios del país, sobre todo aquellos municipios que tienen un mayor índice de pobreza y que están afectados por el conflicto armado. Eso significa que se tendrán en cuenta los 1.108 municipios y también los 171 municipios PED que están conformados. Eso nos da un margen bastante alto de cobertura, y pues presenta bastantes retos, no solamente por el tema presupuestal, sino por la diversidad del mismo territorio. Sobre esta diapositiva es importante tener en cuenta que en un periodo de 70 años la población del país creció 4.5 veces, es decir, pasó de 11.3 millones en 1950 a 50 millones en el 2020. Y eso significa que también creció la ruralidad de una manera más proporcional, aunque uno lo que ve es que se ha disminuido la población en lo rural. Ahora tenemos 12 millones de personas que viven en lo rural. Y eso significa un importante reto de atención cuando uno ya va a analizar indicadores como el NBI, en el cual, si bien se nota que hubo una disminución, cuando uno mira lo urbano y lo rural, las distancias entre lo urbano y lo rural siguen siendo enormes. Es decir, en el 2005 el NBI era para lo urbano era 19.7, y y para el mismo año era de 53.5. Si bien, como les decía, ha disminuido, en lo urbano siguen mejor y ya llegaron a un solo dígito, es decir, están manejando 9.4, pero eso significa que en los rurales estamos 3 veces más atrasados que en lo urbano. Cuando uno mira el NBI a nivel por departamento, se encuentra que el 30.2%, que es el promedio nacional, y esta barra en verde que ustedes ven es el NBI rural, casi en todos está por encima del promedio, casi en todos. Y los departamentos con más temas críticos de NBI pues son Vaupés, Bichada, Guainía y Guajira, y los más bajitos en NBI por una variedad son Quindío y San Andrés, Cundinamarca, obviamente, con este tema. Pero noten ustedes que la mayoría de departamentos en cuanto a lo rural están superior al promedio nacional. ¿Qué tenemos entonces nosotros como reto? 2.3 millones de hogares rurales a nivel del país están en déficit de vivienda. Cuando hablo de déficit, tiene que ver con el déficit cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo es las viviendas nuevas, y el déficit cualitativo significa las viviendas que necesitan un tema de mejoramiento. Vemos entonces que del 37% de los hogares a nivel nacional que tienen déficit,
El 10% nacional está en cuantitativo, pero el 24% de ese 10% hace referencia al tema urbano, al tema rural, perdón, y el 57% en lo rural tiene el déficit cualitativo. Y el comparativo que tenemos acá pues son las diferencias importantes que hay entre lo urbano y lo rural. Ya el déficit habitacional rural en Colombia, notamos que siendo el promedio nacional, Quindío, Cundinamarca y Boyacá son los que presentan menor déficit a nivel habitacional, pero siguen presentándose muy altos los niveles en departamentos como Baupé, San Andrés, Amazonas, Chocó, etc. Lo mismo pasa cuando vemos el déficit cuantitativo rural. El promedio acá nacional es 23%, y estos departamentos son los que presentan un mayor nivel crítico de déficit cuantitativo. Lo mismo pasaría con el déficit cualitativo, en los cuales los departamentos, perdón, estaba señalando mal, estos son los críticos que tenemos nosotros y que presentan un mayor déficit. Otro tema es el tema de los servicios públicos, y eso tiene que ver con el acueducto y el alcantarillado, en el cual la cobertura es muy baja tanto para el acueducto como para el alcantarillado. En el tema del acueducto está en un 42%, mientras que cuando uno mira el tema urbano, a nivel país la cobertura es del 85%, es decir, el doble. Y ni qué decir del alcantarillado, que la cobertura reportada, según los datos del Censo Nacional del DANE, era del 15% para el sector rural, mientras que la cobertura a nivel urbano es del 79%, es decir, que pasamos casi 5 o 6 veces más la diferencia que hay entre lo urbano y lo rural para este servicio. Los retos de la ruralidad a nivel de este mapa, lo que se encuentran en colores más oscuros, en verde y en cafés, son aquellos departamentos que tienen mejor cobertura de acueducto y mejor cobertura de alcantarillado. El de alcantarillado es el de la derecha de ustedes, y se nota un tema que hablamos, las diferencias que hay entre el centro y la periferia. Los departamentos o municipios que se encuentran en las periferias por lo general son los que están más abandonados, y mientras que los del centro son los que tienen mejores coberturas. ¿Por qué una política de vivienda de interés social rural? Primero, porque el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 255 lo estableció, pero segundo, porque en la revisión que se hizo a nivel de la formulación de la política, han habido programas de vivienda que a veces se han llamado políticas, pero realmente han sido programas, y lo que está pidiendo el plan de desarrollo es que se haga una política de vivienda rural. Ya no tiene trascendencia a nivel de cómo hacer las cosas, y temas presupuestales y temas legales de la importancia que le está dando el actual gobierno a la vivienda rural. Este tema que les mostramos acá es una evolución de la vivienda que ha tenido a lo largo de los últimos 20 años, dentro del ejercicio que hicimos de formulación de la política. No solamente acudimos a la revisión bibliográfica, sino también aprender de los que saben y de los que estaban haciendo. Es decir, tuvimos reuniones con el Ministerio de Agricultura, ellos muy gentilmente nos comentaron en dónde había que mejorar, dada su amplia experiencia en este tema. También acudimos a las entidades locales, vamos a mostrar adelante un tema de una estrategia que hicimos, y a la comunidad, y eso nos sirvió como para distinguir cómo venía funcionando y cómo se está proyectando en la nueva política. Eso significa que, bueno, además de que empezamos ya no como un programa, sino como una política, pues el objetivo va a ser más, va a tener un enfoque de desarrollo humano, rural y sostenible. ¿Qué significa eso? El enfoque de desarrollo humano realmente se empezó a trabajar y como un derecho se empezó a trabajar con la Constitución del 91. Antes, mucho antes, en 1923, 1926, la vivienda era considerada más bien como un tema de sanidad.
y ha ido progresando, se le fue incluyendo que era un tema de derecho, que era un tema para mejorar las condiciones habitacionales de la población rural. Ya en el 2015 dijo, no, no solamente es el tema de mejorar las condiciones, sino que eso tiene que estar alineado con la salud habitacional y con las condiciones estructurales y de entorno, y ya para este es decirles, no, además de eso, tiene que ser un tema con un enfoque netamente de desarrollo humano, rural y sostenible. ¿En qué sentido? En que la vivienda sea un tema integral, porque lo que nos dimos cuenta dentro de este ejercicio que acudimos con los expertos y con la población es que las viviendas no estaban respondiendo realmente a ese entorno, eh, y por eso en algunos casos eran abandonadas, y no había un sentido de pertenencia. También va a variar un poco el tema de los cupos. Anteriormente los cupos eran indicativos por departamento, después se pasó a una bolsa de recursos, esa bolsa estaba priorizada con una fórmula en los municipios, y lo que se busca con estos cupos asignados ahora es que la priorización, si bien sea territorial, cuente con un indicador que más adelante les hablaré, que es el índice de focalización de vivienda rural, y que garantice de alguna manera que dentro de los territorios que prioricen, esa priorización se logre realmente llegar a las personas que tienen mayores necesidades, con un enfoque, obviamente teniendo en cuenta la población con más bajo índice multidimensional de pobreza, indígenas, mujeres cabezas de hogar, etc. Y también nos llevó a un tema del trabajo del acompañamiento social. No significa que no haya habido acompañamiento social, sino que ese acompañamiento social se limitaba en algunos casos a una fase operativa o a la fase operativa y a la veeduría, y aquí lo que estamos apuntando es que desde la misma formulación de la política y durante todos los procesos haya un tema de acompañamiento ciudadano. Es decir, vamos a fortalecer ese trabajo que se venía haciendo desde el Ministerio de Agricultura con el acompañamiento social. También tienen que haber cambios en la parte de estructuración de los proyectos, y eso tiene que ver con que anteriormente los municipios, distritos o departamentos realizaban la estructuración de los proyectos según los lineamientos de Minagricultura y Banco Agrario, pero lo que estamos viendo dentro de ese ejercicio que se hizo es que hay necesidad de tener esos proyectos ya preestructurados, y eso lo va a hacer el Ministerio de Vivienda, para que después sean validados por las entidades territoriales. Esto estamos tratando de garantizar que haya un mayor nivel de factibilidad de los mismos proyectos que se presenten, y tiene que ver también cuando vayamos a buscar recursos a través de las regalías en el tema del OCAT, de tal manera que la formulación de los proyectos y el acompañamiento técnico que se haga logre en alguna manera ser más ágil para conseguir esos recursos y pasar los proyectos a local. Hay otro tema, y es que tiene que ver con la regionalización de los proyectos, y con esto queremos es que cuando no había una regionalización de los proyectos, eso significaba que se incrementaban los costos y la localización de los beneficiarios, porque había una alta dispersión cuando se ubicaban estos beneficiarios. Lo que estamos diciendo es, sí, se van a ubicar estos beneficiarios, pero trataremos de que los proyectos estén englobados de tal manera que primero sean más atractivos para cuando se vayan a hacer los proyectos por los constructores, y que de alguna manera estén equidistantes para disminuir los costos de distribución de los materiales de construcción. En el tema de tipología, nosotros vemos que la vivienda ha ido creciendo en metros cuadrados, es decir, se pasó de una vivienda de 36 metros cuadrados a una de 50 metros cuadrados. Actualmente, por los presupuestos y los recursos, estamos en los 50 y vamos a seguir en los 50 metros cuadrados. Pero se van a incrementar los valores de los subsidios. Es decir, anteriormente los mejoramientos y las viviendas tenían subsidios asignados entre 10 salarios mínimos máximo para los mejoramientos y 21 para las viviendas nuevas,
que también tenía que ver mucho la relación con el tamaño de la vivienda, y se pasaron a 16 salarios mínimos para el tema de mejoramientos y 55 para el tema de vivienda nueva. Para la nueva política estamos proyectando 22 salarios mínimos y viviendas nuevas de 70 salarios mínimos. Esto, quiero ser enfático con el tema de que no es que van a crecer las viviendas, que se vaya a ampliar el espacio, sino lo que estamos calculando ahí es un diferencial también para el tema de los costos en cuanto a transportes. Acá simplemente es como un resumen de lo que les acabo de explicar, que solamente quiero resaltar el tema del diálogo social, que nos parece bastante importante en este tema de acompañamiento, y el tema de la priorización de los beneficiarios a través de la metodología que se diseñó, que se va a llamar Índice de Focalización de la Vivienda Rural. La política tiene 4 pilares importantes. El primero de ellos, y por eso lo pusimos como el techo, es el diálogo social y la participación. Ese diálogo social es muy importante para nosotros por el tema de lo que les dije al principio de la presentación, y es cómo en el tema del sondeo que hicimos, de las encuestas que hicimos y de las mismas charlas que tuvimos con la comunidad, nos dimos importancia de cómo poder vincular a la comunidad en los proyectos. El segundo es el pilar del diseño participativo e incluyente, que tiene mucho que ver con lo que les decíamos del diálogo social. El tercero es apuntar a un modelo operativo eficiente, y el cuarto es con la regionalización de los proyectos. Todo ello enmarcado en los enfoques que hablábamos del enfoque humano, rural y sostenible. En el diálogo social estamos pensando en 2 temas. Uno, que tiene que ver con la participación comunitaria. Eso tiene que ver con un alto componente de participación en el diseño participativo y en el fortalecimiento de las capacidades. Eso apunta también a que las personas que estén dentro de la comunidad puedan tener alguna asesoría. Estamos pensando también en el tema de la construcción, que con la articulación con el SENA puedan tener alguna capacidad, alguna capacitación para cuando llegue el proceso de la construcción, puedan ser vinculados por los operadores. Y el otro componente que es importante es el componente de la rendición de cuentas y transparencia. Es decir, es importante llegar con una comunidad que esté capacitada. De hecho, sabemos que hay mucha incidencia de todas las entidades del gobierno, de ONGs, sobre el tema de este tema de rendición de cuentas y transparencia, y sabemos que podemos explotar, en el buen sentido de la palabra, que la comunidad nos aporte de cómo van los proyectos, de cómo participen en la rendición de cuentas, etc. El segundo tiene que ver con el tema del relacionamiento social y estratégico, que tiene como punta de lanza el componente de gestión y articulación institucional. Este tema de articulación institucional es muy importante para nosotros por 2 temas. Uno, para lograr en un inicio que no lleguemos las entidades que estamos trabajando en vivienda, el ICSE, el mismo Ministerio de Vivienda con el tema de aguas, ART y otras, con muchas ofertas, y que los atosiguemos con tantas ofertas que podemos brindarles, sino que de manera articulada podamos llegar a brindar en algunos casos los mismos temas con una sola entidad, sin que varias entidades repitan el mismo tema, y con otra siendo más eficiente en los recursos, porque si nosotros podemos coordinar con varias entidades nacionales o locales varias capacitaciones, o algunas de ellas utilizando el mismo espacio, el mismo día, y con mismos temas que nos interesen, podemos llegar a las mismas personas sin, como les dije antes, volcarnos con tantas ofertas y tantas talleres que se están llevando a cabo en la región. El otro es el componente social y de desarrollo, que tiene que ver mucho con el tema de comunicación, de cómo comunicar lo que estamos haciendo y cómo ellos, en este caso la comunidad, puede comunicar y realizar acciones de fortalecimiento social.
Este tema de la estrategia Construyamos Juntos como una política integral era lo que les hablaba al principio. Nosotros en el tema de formulación empezamos a hacer talleres en las regiones. Con la pandemia eh, no nos paró, pero sí tuvimos que ser creativos en cómo hacerlo. Entonces lo que hicimos fue hacer talleres, teleconferencias con autoridades locales, enviando formularios, también conversando con ellos, y tuvimos una participación de 943 municipios, eso es decir, casi más del 80% de los municipios del país, 85 más o menos, y eso nos sirvió para ver cuál había sido la experiencia de las entidades en el tema de la vivienda rural, cuáles eran sus recomendaciones, cuáles habían sido sus lecciones aprendidas para que nosotros pudiéramos incorporarlas en el modelo operativo, en el tema de la focalización, en el tema ya del ejercicio como tal de la construcción y de la rendición de cuentas. El segundo tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales. También hicimos temas de teleconferencias con entidades, con líderes. Entre ellos mencionamos a ANUC, asociaciones de productores, comunidades étnicas, estamos reunidos con el CRIDEL, con varias de ellas, también con las minorías afros, con la RON también hemos tenido reuniones, y eso también nos ha retroalimentado un poco el tema de la política, un poco no, muchísimo, el tema de la política, sobre todo por la experiencia que han tenido estas entidades. Y también está la participación de los gremios, escuchando cómo ha sido la experiencia de ellos, como en el caso especial de la Federación de Cafeteros con el tema de construcción de viviendas también, y mirar cómo estas viviendas, estas asociaciones nos pueden ayudar para la formulación de los proyectos en los temas que necesitemos. El segundo tema, el segundo pilar que habíamos mencionado era el tema de los diseños participativos. En esto ya tenemos 6 tipologías de viviendas que pueden adecuarse, son modulares y que están respondiendo al uso y a las particularidades de la vivienda de este diseño participativo del que les hablo. Estas viviendas están apuntando también a los temas de dónde se aplicaría según el clima, según las prácticas culturales y productivas de la región donde se vayan a realizar. El tercer pilar es el modelo operativo y eficiente para la focalización. Y este es el tema que les decía yo del índice de focalización de vivienda rural. En este tema lo que se está haciendo es, primero, una dimensión socioeconómica en la cual se calcula el déficit de vivienda con base en los resultados del DANE, y se tiene en cuenta el índice de pobreza multidimensional. Esto nos da una visión de cuáles son los municipios que están más críticos, pero a eso se le suma la dimensión poblacional. Esa dimensión poblacional que, que, que nos da información sobre aspectos como el suelo rural, el tema de cuáles son las poblaciones que están viviendo ahí, el tema étnico, el tema si son víctimas o no, etcétera. Y el otro es el tema de la dimensión productiva, es saber cuál es la vocación agrícola del municipio donde estamos, donde vamos a llegar. Eso nos permite tener un índice de focalización que nos permite después hacer la focalización poblacional. Y esa focalización poblacional pues tiene que ver con cómo están compuestos los hogares, es decir, si hay jefatura femenina, si hay adultos mayores, si hay primera infancia, es decir, si hay niños menores de 5 años, y si también hay madres comunitarias. El tema se le agrega cómo son las personas, y es decir, cómo están conformados los hogares, es decir, si dentro de los mismos hogares hay personas con condición de discapacidad. Y se me olvidó mencionar un tema ahí en las tipologías. Esas tipologías también tienen en cuenta los espacios para las personas con discapacidad, es decir, van a tener en cuenta si una persona tiene silla de ruedas para desplazarse dentro de los mismos espacios, o cuando pueda tener una silla de ruedas, cómo se puede desplazar dentro de los espacios, evitar a toda costa las escaleras y utilizar rampas para el tema de accesibilidad. Y el tema de los hogares, si son víctimas del conflicto armado, si son
persona en proceso de reincorporación. Es decir, vamos a tener como todas esas variables para poder identificar cómo sería esa focalización. Este mapa que les estoy mostrando a ustedes es, nosotros hicimos dos cálculos del IFR, uno para el tema cuantitativo y otro para el tema cualitativo. Eso nos arrojó que hay 258 municipios que están en IFR crítico y para el tema cuantitativo, y hay 352 para el tema cualitativo. ¿Cómo estamos pensando el tema de entregar las viviendas? Se está proyectando entregas de viviendas nuevas en menos de un año y mejoramiento en 6 meses. Esa es la meta que se establece en la política y parte, obviamente, de la focalización que se realice. Eso tendrá que ver con el registro también de beneficiarios y eso nos permitirá hacer un análisis espacial, es decir, hacer una agrupación de los beneficiarios de las entidades territoriales para optimizar la operación y ejecución de los proyectos, que era lo que estábamos hablando nosotros, para el tema de la formulación de los proyectos en un grado más alto de prefactibilidad. Así podemos empezar con el tema de la preconstrucción, que eso significará también ya identificados los hogares, también la identificación de que no estén en zonas de riesgo o en temas de protección de zonas forestales, hacer el diagnóstico de los hogares, se hará la asignación de los subsidios y se podrá hacer la construcción y la ejecución y entrega de la obra. El cuarto tema tiene que ver con la regionalización de los proyectos, y esta regionalización significa que con base en el índice de focalización se hagan unos clústeres por departamento. Hay 32 clústeres por departamento para el tema de mejoramiento y 32 clústeres por departamento para el tema de vivienda nueva. Ya están identificados esos clústeres que son los más críticos, y es lo que aspiramos, que cuando se salgan las convocatorias, los departamentos estén focalizando en esas zonas, que son las que están más críticas y que están plenamente identificadas. Y esta regionalización también nos permitirá contar con empresas locales para que ellos puedan ejecutar los proyectos, generar economías de escala, porque si tenemos esta clusterización, podemos ubicar centros de distribución de los materiales, se puede las empresas mover con mayor facilidad dentro de estos clústeres, ubicar cómo pueden distribuir los temas, y no como se encontraba en algunos municipios, que la focalización era 2 casas en un extremo y 5 casas en el otro extremo, y con eso podemos mejorar la operación logística. Si bien les decía que habían 32 por cada departamento y 30 para mejoramiento y para vivienda nueva, en general ya se han calculado 152 clústeres, y esos 32 y 32 que suman los 64 de los que hablaban son los que ya están identificados como los más críticos dentro de los departamentos. ¿Cuáles son las metas de la política? Las metas generales son las que tenemos hasta ahora, son las 36.799 viviendas que se han proyectado, 26.500 apuntan al mejoramiento y 10.299 son las viviendas nuevas. Estamos también apuntando al apoyo a las alcaldías y a las gobernaciones, como les decía, para el tema de la estructuración de los proyectos de vivienda rural, y a brindar asistencia técnica para la gestión de esos recursos a través de los OCAT. Y también el otro tema es el acompañamiento en los procesos de gestión social para la estructuración de los proyectos de vivienda rural. Hay otro punto importante dentro del tema de la vivienda, y es cómo va a ser el esquema de seguimiento, el esquema de monitoreo, seguimiento y evaluación. El ministerio va a desarrollar el esquema de seguimiento y monitoreo apuntando a lograr mayores temas de eficacia, de eficiencia, de calidad, de efectividad y de menor costo. ¿Cómo se espera lograr esto? El tema del monitoreo lo desarrollará
en el terreno, firmas auditoras que verifiquen lo que están haciendo las empresas constructoras o los operadores que se vayan a contratar, y también encontrar con la participación de la comunidad para llevar ese monitoreo. Es decir, no nos basta lo que nos digan los reportes de los operadores, sino lo que nos diga las firmas auditoras, pero la parte principal es cuáles serían los insumos de cómo van las obras recogidos a través de la comunidad. Y está el tema de evaluación. Esperamos contar con una característica de los aprendizajes a través de todas las entidades, organizaciones y comunidad que ha participado. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto, doctora Nuria Janet, estamos terminando el primer bloque, que es vivienda. Entonces, si usted como líder lo tiene a bien, le daríamos la palabra a los municipios para que hagan las preguntas que tengan que ver con vivienda, antes de entrar ya a los temas de agua potable y saneamiento. Claro que sí, arquitecto Juan Manuel. Adelante los municipios, por favor. Municipios, es muy importante, municipios, que ustedes aprovechen esta oportunidad que tenemos aquí al ministerio. Ustedes nos habían pedido en muchas sesiones que por favor querían conocer avances de la política. Entonces este es el momento para que hagan las preguntas que tengan. Les doy la palabra. Igualmente, hoy contamos con la participación de la persona encargada de asuntos indígenas. Él quería o tenía la inquietud también al respecto, pues puede participar el señor José Correa. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Nuria, por la participación, por darme esta oportunidad. Bueno, en relación con vivienda indígena, que es uno de los determinantes fundamentales de la problemática de salud de los pueblos indígenas del departamento, quiero preguntar si es posible y si el ministerio considera la posibilidad de financiar preinversión, diseños participativos, que me parece formidable el enfoque que tiene, porque así es como debe hacerse. Y lo del SENA, que es hacer aprendiendo, es una metodología muy sencilla, hacer aprendiendo, aprender haciendo, de manera que se implementen las tecnologías, los conocimientos y los recursos locales, desde luego cumpliendo con las normas técnicas. Al respecto, la gobernación tiene un proyecto de preinversión para hacer estudios y diseños registrado en el Banco de Proyectos. La pregunta concreta es, ¿ustedes financian o nos pueden apoyar a cofinanciar esos estudios y diseños? Nosotros lo hemos venido adelantando con la Universidad Nacional, con la Facultad de Arquitectura de Medellín, que son quienes más trayectoria tienen en Colombia en vivienda étnica, tanto afrodescendiente como indígena. Muchas gracias. ¿Vamos dando respuesta o hacemos un tema de preguntas y ahí vamos contestando? ¿Cómo les parece? Yo creo que sería bueno dar respuestas de una vez, doctor José Miguel. Listo. Por el momento, José, no se ha pensado en el tema de financiar o cofinanciar temas de preinversión, pero sí de prestar asesoramiento técnico también en el tema de inversión, que era lo que les hablaba en la presentación. De hecho, con el tema indígena se han tenido bastantes reuniones para mirar estos temas y estamos todavía explorando cómo sería la mejor manera para poder ayudarlos en este tema. Pero le repito, por ahora, hasta el momento no se ha definido ese tema, sino más prestar
asesoría técnica para este tema de formulación con el personal que cuenta el ministerio. ¿Hay inquietudes por parte de los municipios? Bueno, si no hay, yo sí quisiera hacer un comentario adicional que me faltó y estamos haciendo esa propaganda aprovechando estas reuniones y es, nos ha llegado al ministerio comunicaciones falsas con el logo de nosotros, con nombres de funcionarios de nosotros, en las cuales, como siempre, están los aviatos diciendo que ya el Ministerio de Vivienda está sacando las convocatorias y que es importante que consignen plata a determinadas cuentas para asegurar los cupos. Eso es falso. Entonces quiero aprovechar este espacio para decirles el municipio, el ministerio como tal, y como les ha dicho, hasta que no tenga un decreto, no puede sacar convocatorias. Esperamos sacar las convocatorias, esperamos en noviembre, ojalá o antes, y lo comunicaremos por los medios oficiales. Pero si les llega alguna carta a los alcaldes o si les llega comunicados a la comunidad, por favor no vayan a caer en cuenta. Ninguna entidad del Estado pide recursos para intermediación, ni contamos con intermediarios, o sea, no se vayan a creer que la organización Pepito Pérez está trabajando con nosotros y es la que está canalizando los recursos. No es cierto, no vayan a caer y por favor les pido que ustedes como representantes de la comunidad y como representantes de los municipios puedan replicar este mensaje. No es cierto que estemos sacando convocatorias en las cuales ustedes deban pagar un peso. No es necesario consignar recursos. No tenemos intermediarios. Les agradezco mucho. Muy amables. Gracias, Juan Manuel. No, yo creo que con este tema se cerraría entonces lo de vivienda. Gracias. Bueno, mil gracias al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Vivienda por su participación el día de hoy con los temas de vivienda. Y entonces, doctora Nuria Janet, le doy la palabra para continuar con la mesa de impulso. Gracias, arquitecto. Continuando con la agenda, seguimos con el Plan de Acción 2020-2021 para la subregional, a cargo del arquitecto Juan Manuel Flechas. Ingeniero Juan Manuel, le doy la palabra. Buenos días. Voy a presentar mi pantalla. Por favor, me confirman que la están viendo. ¿Ya la están viendo? Sí, señor, confirmado. Perfecto. Bueno, entonces, recordar cuál fue la metodología de construcción de este plan. En el trabajo realizado en las mesas de impulso y en las tareas y en los compromisos que han quedado tanto del gobierno nacional como del departamento y de los municipios, se logró levantar un inventario de proyectos, ¿sí? Que digamos que tiene varias categorías. Hay estudios y diseños que ya están en su fase final, hay otros pues que están iniciando, entonces pues esto ya lo tenemos para la subregión y pues para las 16 subregiones. Adicionalmente también a partir de la revisión de los instrumentos de planeación, tanto departamental como municipal, pues hemos podido también identificar unas inversiones que se van a hacer en el marco de los planes departamentales de agua y unos
requerimientos de financiación de las diferentes fuentes de paz, ¿sí? A partir de estas inversiones en estudios y diseños que se van a hacer. Con esto, con el inventario y con la revisión de los instrumentos de planeación, pues procedimos a hacer la programación de cada uno de esos compromisos y de esos proyectos, para finalmente, a partir de esta mesa y las subsiguientes, poder verificar mes a mes cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras tareas, y poder cumplir con este plan de trabajo que hoy tiene identificado unas posibles inversiones de 94.000 millones de pesos. Es importante mencionar que este plan de trabajo no genera ningún compromiso presupuestal por parte ni de la nación, ni del departamento, ni de los municipios. Estamos recogiendo este inventario de acciones y que la asignación de los recursos dependerá del cumplimiento de los cronogramas definidos y adicionalmente de la disponibilidad de recursos de la principal fuente, que ahora la vamos a ver, que es OCATPAS, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda tanto al departamento como a los municipios, pues, y esto lo hemos venido hablando desde hace varias reuniones, de buscar fuentes de cofinanciación para la estrategia de agua potable, saneamiento y vivienda rural. No dependamos solamente de OCATPAS, que ustedes saben muy bien que esta es una bolsa que es concursable, que son 170 municipios que están también buscando asignación de recursos. Con estas inversiones que están identificadas, pues se podría beneficiar 13.695 personas. Esto quiere decir que conectaríamos al servicio a estas personas, ya sea de abastecimiento de agua o de saneamiento. Y finalmente, podríamos proteger 2.300 empleos en la subregión. Este dato de empleos protegidos, pues sale de un promedio nacional histórico de generación de empleo en el sector de agua potable. Entonces, digamos que esto es un dato estimado, ¿sí? Que depende de las tipologías de proyectos que se implementen en cada subregión. Bueno, entonces, desde el principio fuimos claros en que nuestro objetivo era definir una estrategia de todos ponen, ¿sí? Y de ahí la importancia de lo que les comentaba en la diapositiva anterior, de no depender solo del OCATPAS y empezar a buscar nuevas fuentes de financiación. Digamos que aquí en el departamento en Arauca, pues esta estrategia pues, se está volcando en el 98% a los recursos del OCATPAS. Dentro del plan estratégico de inversiones del PDA, logramos identificar 400 millones de pesos que se ejecutarán durante la vigencia 2020. Por otro lado, dentro del inventario de proyectos y de los proyectos que están radicados hoy en el SUIF, tenemos un monto de inversión de alrededor de 93.640 millones de pesos que se recargan en un proyecto. ¿Sí? Hay un proyecto de 65.000 millones de pesos de soluciones individuales de abastecimiento de agua y saneamiento y también de un componente de energías renovables que creo que requiere un acompañamiento muy fuerte por parte de todos los actores para lograr primero cumplir todos los requisitos técnicos del sector y documentales y pues verificar la asignación de los recursos. En la reunión, en la mesa de impulso anterior, habíamos definido un compromiso que era la anualización de presupuestos y metas de los planes de desarrollo territorial. Digamos que esto es una constante en los 170 municipios que no nos han podido reportar esa información, pero es muy importante
poder cumplir. El compromiso era enviarlo el 14 de agosto, hace ya más de un mes. Sin embargo, ningún municipio ha enviado esa anualización de presupuestos y metas para poder identificar mayores inversiones y adicionalmente poder definir qué iniciativas estamos movilizando a través de las inversiones que van a hacer los municipios. Entonces, este plan de trabajo es un plan que es dinámico, va a ir creciendo en el tiempo. Hoy tenemos solamente los proyectos que están, que podrían aplicar a recursos de OCAT-PAS u obras por impuestos, y con estas otras acciones que estamos solicitándoles a los municipios que nos remitan, pues vamos a identificar mayores impactos. En cuanto a los proyectos por su estado, entonces tenemos un proyecto, en cuanto a obras en ejecución, tenemos un proyecto de obras por impuestos que está ejecutando Parex, que es el acueducto de las veredas El Triunfo, Angostura y el centro poblado de Corocito. Este proyecto pues tiene proyectada su terminación para la vigencia 2021. Durante estas reuniones, ¿sí?, nos vamos a enfocar sobre todo en las actividades que tengan vencimiento entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, cuando se nos pase de año, pues entonces lo dejamos allá sin programación en mes, ¿sí? Porque queremos es poder identificar qué se nos va venciendo de primero. En cuanto a estudios y diseños en ejecución, estos estudios y diseños son de detalle, ya para pasar a ya sea obras por impuesto u OCAT-PAS. Entonces, para septiembre tenemos programado el vencimiento del plazo para subir al SWIFT estos proyectos, ¿sí? El acueducto y alcantarillado de Panamá en el municipio de Arauquita, el alcantarillado del corregimiento Nuevo Fortul en el Fortul y la adquisición de 2 carrotanques, que estos son para Arauquita y Fortul. Esto, pues creo que algunos ya están subidos, pero la idea es que al último día de septiembre esos 3 proyectos se encuentren subidos al SWIFT. Para el mes de octubre tenemos programado también subir al sistema el proyecto del acueducto en el municipio de Saravena del corregimiento Río Chiquito. Entonces, con estos cuatro proyectos, pues nuestro objetivo es poder hacer seguimientos durante el mes de septiembre y octubre, de tal forma que si los municipios o el PDA, estos son en este caso específicos proyectos PDA, si el PDA requiere algún apoyo, pues poder lograr dinamizar este proceso y cumplir con las fechas establecidas. También en Arauca tenemos 3 proyectos que van a optar por la financiación de los estudios y diseños ante el OCAT-PAS. Es decir, las entidades territoriales formulan el proyecto hasta fase 2 y se solicita la financiación de los diseños de detalle al OCAT-PAS. Estos 3 proyectos pues se tiene estimado que estén subidos, ya hay 2 que están subidos al SWIFT, que están esperando concepto del DNP y posteriormente del Ministerio de Vivienda y la concordancia de la ART.
en el acueducto de alcantarillado de La Pesquera, en el municipio de Arauquita, y el alcantarillado del Oasis en el municipio, el Oasis, Aldo, ¿el Oasis dónde es? Arauquita, ingeniero. Arauquita. Listo, entonces estos dos proyectos pues están pendientes de concepto y para el mes de noviembre, ¿sí? Y esto pues es una estimación, ojalá pueda ser antes, pero dentro del plan de trabajo sería la fecha límite para el municipio del Fortul de subir el proyecto de las lagunas de oxidación. Como les repito, estos proyectos creo si el ministerio me ayuda, creo que en este momento no hay ningún proyecto fase 2, ¿cierto? Que haya sido aprobado. Creo que estos son de los primeros que están solicitando este tipo de apoyo financiero. Bueno, entonces estos proyectos pues, van a requerir un acompañamiento porque son pues, lo que tengo entendido es que son de los primeros que se pasan a nivel nacional y por lo tanto pues son los que de alguna forma abren camino. Sacamos aparte este proyecto de los estudios y diseños de soluciones alternativas de agua y saneamiento que hoy está ya radicado en el SWIFT. Y tiene un costo de 65.000 millones de pesos porque creemos que pues, se le debe hacer un acompañamiento muy efectivo porque también estos de los primeros proyectos que creo que se están presentando basados en la resolución 844. Entonces, pues, y dado el monto de la inversión, pues va a requerir mucho acompañamiento por parte de la ART y del Ministerio de Vivienda para que pueda cumplir con todos los requisitos, con todos los requisitos después que, o sea, si se devuelve con observaciones por parte del DNP y en su momento por parte del Ministerio de Vivienda. Este es el proyecto más grande, digamos que en las diapositivas anteriores veíamos unas inversiones de 93.000 millones, de los cuales 65.000 son este proyecto. Y en cuanto a las jornadas de nivel de maduración, pues ahí hay un tema que nos preocupa y es que de los 7 proyectos que se presentaron, tan solo uno pues estaba en el inventario de proyectos que nos habían reportado. Entonces, o sea, hay 6 nuevos proyectos. Entonces, pues, no sé, intentar completar esa base de datos, pero la versión final para que podamos nosotros también planear nuestro acompañamiento. Entonces, de acuerdo con lo que expresaron los formuladores en la reunión de jornadas de maduración, pues tendríamos la terminación en octubre de 2 proyectos, uno a cargo del PDA de baterías sanitarias en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, y otro proyecto también en Tame para el acueducto de Botalón. Y para diciembre tendríamos la finalización en el Fortul del acueducto multiveredal y en Saravena el proyecto de optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal, que tiene unas afectaciones para la población en las zonas rurales. Como les digo, todas estas fechas pusimos unos plazos amplios. Ojalá esta terminación de estos proyectos se dé en octubre,
pero definimos unos plazos un poco más amplios para poder tener en cuenta cualquier imprevisto que se pueda presentar. Finalmente hay dos proyectos más que la no le pusimos todavía programación, que es el acueducto de Puerto Nariño en el municipio, sí, el acueducto, este acueducto de Puerto Nariño, ¿en dónde es? En Saravena. En Saravena. Listo, el acueducto de Puerto Nariño en Saravena, que ha tenido un acompañamiento y una serie de reuniones con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia de Renovación del Territorio, pero no tenemos claro pues, su fecha de presentación dependiendo de este acompañamiento. La fecha de presentación o determinación dependerá del acompañamiento que se realice. Y el último proyecto es el de la Petard de Fortul, ¿sí? Que tampoco pues, en este momento tiene fecha, pero digamos que está en el marco del plan de trabajo que tenemos definido. Finalmente, con estas programaciones, ¿sí? Y haciendo énfasis en que falta toda la programación presupuestal y de metas de los municipios a hoy, y eso quiero repetirlo, y es que nuestro plan de trabajo va a ser dinámico durante lo que queda del año y en el 2021, donde vamos a poder ir adicionando nuevas acciones y nuevos compromisos, pero a hoy tenemos 12 iniciativas movilizadas, ¿sí? En los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, en los 4 municipios de la subregión, ¿sí? Esperando también qué pasa con este proyecto, con el proyecto de soluciones individuales que podría incrementar considerablemente estas iniciativas movilizadas. Con esto cierro. No sé si hay alguna observación por parte de las entidades territoriales del departamento o de los compañeros del nivel central o de la ART regional. Sí, el objetivo, como les dije, es ya tenemos aquí digamos que nuestras metas durante el mes de septiembre y octubre, ¿sí? Entonces, con Aldo y con el ministerio, pues nuestro objetivo es poder cumplir con esa programación que tenemos. Abro los micrófonos para cualquier observación que tengan. Bueno, continuando con la agenda, tenemos el seguimiento a los compromisos de las sesiones institucionales y mesas de impulso a cargo de la ART regional. Entonces, le damos la palabra al ingeniero Aldo. Bueno, muy buenos días para todos. Me indican si está ya saliendo en pantalla la tabla Excel. No, señor. Aún no se ve. No se ve nada. Bueno, mientras carga la tabla, está un poquito pesada, vamos a comentarles de que vamos a hacer una revisión de los compromisos realizados en las sesiones institucionales. La primera sesión se realizó
presencial, que fue la que hicimos en las instalaciones del ESAP el 13 de marzo del 2020, en las cuales quedaron contempladas 14 compromisos o tareas, los cuales vamos a verificar uno por uno el estado en que se encuentra y el avance de ejecución de ese compromiso. ¿Ya se ve? ¿Me pueden verificar si ya se ve en pantalla? No, todavía no. Mientras tanto, por favor, recordarles que en el chat se dejó el link para que registren asistencia. Ok, listo. Ahora sí ya podemos ver en pantalla. El primer compromiso hace referencia a alinear proyectos de unidades básicas sanitarias del PDA con el municipio de Saravena. En este compromiso tenemos ya la observación como cumplida, dado que tenemos en estructuración un proyecto de unidades básicas sanitarias, el cual contempla los 4 municipios PD, en este caso Saravena, Arauquita, Fortul y Tame. Doctora Nuria, ¿nos puede comentar un poquito de este proyecto para que todo el mundo tenga una referencia de este proyecto que ya está en estructuración y que nos da cumplimiento a esta tarea? Sí, ingeniero. Este proyecto, como aparece en la matriz, está en estructuración. Hace parte de los proyectos a los cuales se les va a hacer seguimiento de acuerdo a la reunión que tuvimos de los proyectos de tamizaje. Entonces, contamos con el acompañamiento de la ART y estamos en ese proceso de estructuración. Ok. Entonces, como podemos observar, tenemos una tarea cumplida, ya se está estructurando ese proyecto, por lo cual le damos cumplimiento a esa tarea. El segundo compromiso que aparece en esta sesión institucional del 13 de marzo hace referencia a revisión del análisis de alternativas del proyecto Acueducto Veredal Cuba-Guasar, que hace referencia al contrato de consultoría 028 del 2019 que se encuentra en ejecución. Y también podemos dar cumplimiento dando que esta consultoría está próxima a entregar ya estudios y diseños finales. Le cedo la palabra también a nuestra líder para que nos comente más o menos la fecha que está proyectada la entrega de este estudio y diseño y que da cumplimiento a este compromiso de esta sesión institucional. Sí, efectivamente, esta consultoría está en ejecución y esperamos tener pues, el producto final a fecha 30 de septiembre. Ok, el tercer compromiso que aparece en esta sesión institucional hace referencia a realizar ajustes al proyecto estructurado con el fin de incluir la entrega de agua no potable. Esto hace referencia al mismo proyecto de estudio y diseño de Cuaguasar. En este ya también damos cumplimiento, se revisó el tema de agua no potabilizada. Nuestro compromiso siempre es entregar agua potable, pero esa actividad de entregar agua no potable ya hace referencia a los distritos de riego que no son de nuestro pilar 5. Por lo cual ya a la fecha ya está próxima la entrega de los estudios y diseños de Cuaguasar y damos cumplimiento a este compromiso. El cuarto compromiso hace referencia a realizar reunión de revisión de avance del proyecto Acueducto Regional Río Chiquito, que es otro contrato de consultoría que está vigente, es el número 036 del 2019 y también está para las mismas fechas que aparece tanto el de Cuaguasar como el de el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Panamá. Doctora Nuri, ¿cómo va este proyecto también para que le demos las observaciones a esta tarea y compromiso cumplida?
Sí, señor. Este contrato, igual que Coaguasar, igual que el Plan Maestro de Alcantarillado del Centro Poblado Panamá, tienen como una fecha para entrega al producto final, el 30 de septiembre. En este proyecto de Río Chiquito, Ecopetrol ha manifestado su interés de financiarlo con obras por impuestos, y ya se han adelantado unas reuniones técnicas donde ellos están conociendo el proyecto más a detalle, y estamos como en ese proceso con Ecopetrol. Ok, mientras volvemos a conectar, creo que nos cayó el internet. Me confirman si podemos ver en pantalla. No, ingeniero. No, sí, Mientras yo. va cargando, vamos comentando que la tarea número 5, compromiso número 5, hace referencia a realizar capacitaciones al municipio de Fortul en programas ambientales para el manejo de servicios públicos y manejo adecuado de residuos sólidos, dado por el PDA. Doctora Nuri, entonces le cedo la palabra para el cumplimiento de este compromiso. Sí, el PDA no solamente en Fortul, también en los municipios vinculados ha estado realizando el acompañamiento en los temas ambientales. Entonces, pues este proyecto ya lo podemos dar como cumplido. En este tema, pues tenemos para verificación las actas que se han realizado con el municipio de Fortul para dar como pues, cumplido y realizado este compromiso. Bueno, el siguiente compromiso de la tarea número 5 corresponde también al mismo tema de capacitación del municipio de Fortul. Igual, como nos comenta la doctora Nuri, no solamente al municipio de Fortul se están haciendo las capacitaciones, sino también a los demás municipios PD. La tarea número 6 corresponde a realizar capacitación a... Este es el mismo, ¿cierto? Bueno, la tarea número 7, disculpe. La tarea número 7 corresponde a revisión de la necesidad de ampliación de solicitud de vehículos compactadores a través de una mesa de trabajo entre el PDA y la alcaldía de Fortul. Bueno, de este podemos comentar de que ya existe un proyecto cargado en el suite y ya nos dieron observaciones y creo que están en sus años de observaciones. Doctora Nuri, damos como cumplimiento a esta tarea. ¿Nos puede comentar el avance de este proyecto? Sí, ingeniero, este compromiso se puede dar como cumplido, ya como usted lo dice, el proyecto cuenta con código BIPIN, estamos haciendo subsanación de observaciones, pero sabemos también que la alcaldía de Fortul se encuentra estructurando un proyecto para más vehículos. Entonces, no sé si hay alguien de la alcaldía de Fortul o de la Secretaría de Servicios Públicos que nos pueda ampliar esta observación. No, parece que no están disponibles. Continuemos, ingeniero, con el siguiente compromiso. Ok, la tarea número 9 aparece como estructuración para fase 2 de la optimización de las lagunas de estabilización del emisario final del municipio de Fortul. No sé si tengamos funcionarios del municipio de Fortul que nos colaboren con el avance de este compromiso. Bueno, al parecer no tenemos en este momento presencia de funcionarios de la alcaldía de Fortul, pero tenemos que el ente responsable de esto, la alcaldía de Fortul, eso es una de las iniciativas uno de los compromisos que nos hace falta por cumplir,
estará pendiente para escribir los avances del mismo y serán cargados a la plataforma donde hacemos el seguimiento. La tarea número 10 corresponde entonces a identificar iniciativas para que puedan ser movilizadas mediante el proyecto Construcción Acueducto Alcantarillado de Centro Poblado Los Chorros, El Triunfo, que son 2 proyectos, tiene como responsable el PDA y la Alcaldía de Arauquita. Doctora Nuri, ¿nos puede comentar de estos 2 proyectos? Perdón que estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, señor, ese compromiso ya está cumplido. Desde el mes de marzo se identificaron las iniciativas que le apuntan a estos proyectos. Ok, como damos cuenta, ya tenemos también cumplimiento a esta tarea. La tarea número 11 corresponde a validar el tema predial y componentes técnicos de los proyectos Plan Maestro Acueducto de Alcantarillado de Panamá, que también hace referencia al contrato de consultoría 031 del 2019 que se encuentra en ejecución y está a cargo del PDA. Doctora Nuri nos comenta el cumplimiento de este contrato de consultoría, también que damos cumplimiento a este compromiso. Sí, ingeniero, ya es como pena de la repetidera, pero este hace parte de las 3 consultorías que venimos mencionando que tienen como fecha final la entrega del producto final el 30 de septiembre. Ok, la tarea número 12 o compromiso número 12 corresponde a validar el tema predial y componente técnico de los proyectos Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Troncal, La Pesquera, proyectos para fase 2. De esto podemos comentar de que ya tenemos en la plataforma Suite cargados el proyecto de La Pesquera y el del Troncal. Damos cumplimiento también a esta tarea de compromiso. Doctora Nuri nos comenta el avance de estos proyectos que están para revisión del DNP. Sí, ingeniero, estos proyectos pues ya tienen código IFIN y tuvimos las primeras observaciones y estamos realizando la subsanación. Esperamos la semana entrante tener como finalizadas las observaciones que nos hicieron. Ok. Seguimos con la tarea número 13, que corresponde, el PDA revisará el componente técnico predial ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillado del Centro Poblado Filipinas, pero la entidad responsable era el municipio de Arauquita. Ingeniero José Luis, si nos puede dar avance de este tema de acueducto y alcantarillado del Centro Poblado Filipinas. O Omar, si están, o Jorge, perdón. Sí, muy buenos días. El proyecto del acueducto alcantarillado de Filipinas aún está en corrección. Estamos haciendo unos ajustes porque ya nos hicieron las primeras observaciones. Habíamos quedado que según la reunión anterior, habíamos quedado que para dentro de 8 días lo teníamos listo, pero estuvimos verificando y necesitamos no 8 días, sino extenderlo a 15 días más. Ok, entonces vamos a escribir aquí en las observaciones que dentro de 15 días se está terminando de estructurar el proyecto para subir y cargarlo a la plataforma Suite. Bueno, la tarea número 14 corresponde a realizar el plan de acción del municipio de Tame, conjunto entre PDA y Alcaldía. De esto pues ya sabemos de que los planes de acción de todos nuestros municipios PD ya están aprobados, doctora Nuri. También hablamos de una vez de la tarea 15, que es una tarea adicional que salió a estos cumplimientos, que haría referencia también a los planes de acción de Fortul, Saravena y Arauquita, dando cumplimiento a los 4 planes de acción de los 4 municipios PD. Damos la observación como cumplida, doctora Nuri, para que nos comente de los planes de acción de estos municipios.
Efectivamente, estos planes de acción fueron aprobados el 28 de agosto mediante el Comité Directivo número 018. Entonces tenemos pues todos los planes de acción de nuestros municipios PD aprobados. Ok, entonces de estas 15 tareas, nos tenemos entonces 2 pendientes todavía para dar claridad a todos que nos colaboran en las entidades que tienen relación o corresponsabilidad en este cumplimiento. Seguimos con los 3 últimos compromisos que se realizaron que quedaron pendientes en la sesión institucional hecha de modo virtual, que fue el 28 de julio. Aparece 3 compromisos o tareas que nos comentó en su intervención el alcalde Aníbal Mendoza, el alcalde de Tame, y el primero corresponde al tema de necesidad de estructuración de 2 proyectos importantes. El primero, acueducto regional del centro poblado Betoyes y comunidades indígenas, el cual tendría un costo aproximado de 12.000 millones, y el segundo proyecto, el alcantarillado sanitario del centro poblado Corocito, es alcantarillado sanitario, con un costo aproximado de 6.500 millones. La entidad que quedó responsable, el PDA y el municipio de Tame. De pues no tenemos todavía avance, pero de todos modos le cedo la palabra al PDA y al municipio de Tame para que nos comenten en qué hemos podido avanzar en este cumplimiento de esta tarea. Tenemos participación del municipio de Tame. Ingeniero Rolando. Bueno, dentro del primero, que es el acueducto regional en el centro poblado de Betoyes, en las mesas bilaterales hemos conocido que el municipio tiene en estructuración este proyecto para el centro poblado Betoyes y algunas comunidades indígenas. Pero pues no podemos dejar aquí la observación hasta no contar con el municipio, que no aparece como conectado. En cuanto al segundo proyecto, que es el alcantarillado del Corocito, la semana pasada le manifesté el interés como PDA de estructurar este proyecto y quedaron de darme una respuesta y todavía no tengo ninguna información. Pero la idea es que el PDA puede comprometerse con la estructuración del proyecto del alcantarillado Corocito en caso de que el municipio no tenga nada adelantado. Del tema de vivienda, pues no tengo conocimiento, ya sería el municipio de Tame o el ingeniero Aldo que nos pueda sustentar esta parte. Ok. El tema, ahí hay un tema que dice que el alcalde Aníbal Mendoza informó a la mesa la necesidad de 410 soluciones. Creo que ahí ya lo hemos comentado, una cosa es poner sobre la mesa una necesidad, pero no se puede dar por hecho que es un compromiso, porque nadie en ese momento se pudo comprometer a 410 soluciones, dado la magnitud del tamaño de ese eventual proyecto. Entonces, esto está más al nivel casi de lo que son las mismas iniciativas, que es que se puso sobre la mesa una necesidad. Ahora bien, con lo que nos contaron hoy, tanto el Ministerio de Agricultura de las viviendas en rezago como de la política que se viene, pues ahí comienza la respuesta a esa necesidad. Pero es claro que nadie en ninguna mesa institucional se pudo comprometer como tal, como para que quede aquí registrado un compromiso así como tal, a construir 410 viviendas nuevas, puesto que, como ya lo decía, es muy grande ese proyecto. Pero hay que ir poco a poco, digamos que hay que ir mirando cómo se van presentando proyectos que en menor escala le vayan pegando en un determinado tiempo a esta necesidad que se planteó. Entonces yo había recomendado que esto se debería retirar como tal como un compromiso, dado que nadie se comprometió a eso, sino que es una necesidad que debemos tener ahí siempre presente y más bien en torno a esa necesidad mirar cuáles en la próxima mesa institucional, mirar cuál sería realmente el compromiso para irle pegando poco a poco a esta gran necesidad.
En efecto, arquitecto acá. Esto fue un comentario que el alcalde Aníbal Mendoza hizo, pero difícil de cumplir el tema de 410 soluciones de vivienda. Por eso dejamos la observación de retirar este compromiso porque es difícil de cumplirlo. Pero vamos avanzando en lo que podamos ir adelantando en el tema de las viviendas rezagadas y de las próximas que hagamos con el Ministerio de Vivienda. Bueno, continuamos. Tomo la dejamos como... Perdón, yo haría ahí una corrección en el tema de la resolución. Sí, doctor José Miguel, tiene la palabra. Qué pena, Juan Manuel, pero no como observación retirar ese compromiso, sino porque ese de retirar este compromiso suena como que este compromiso no es, sino retirar porque no es un compromiso, es una solicitud. Quedaría mejor en la observación. Qué pena la precisión. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que en ningún momento fue un compromiso, entonces, en eso estamos de acuerdo. Lo vamos a quitar de esta matriz porque no es un compromiso, nadie se comprometió como tal a esto, pero lo vamos a mantener siempre. Además, revisar si ya una de nuestras iniciativas le apunta a esto, que supongo yo que sí. Seguramente nuestros líderes en los pactos municipales debieron hablar referente a la necesidad de estudios, diseños y construcción de vivienda en todas las veredas de este municipio. Entonces ya dijéramos que está respaldado en una iniciativa. Pero sí, válida la aclaración. No es que lo retiremos por ser difícil de cumplir, sino lo retiramos porque no es un compromiso, fue una expresión de una necesidad. Y pasa ahí el... Ok, colocamos entonces la observación. Continúa, arquitecto, qué pena. Arquitecto, tiene la palabra. Ok, bueno, arquitecto, qué pena, creo que nos cruzamos en la palabra los dos a la vez. Bueno, entonces dejamos la observación, no es un compromiso. Y continuamos con el siguiente tarea que aparece. El alcalde también, Aníbal Mendoza, mencionó la necesidad de estructuración de dos proyectos importantes. El primero, el acueducto regional del centro poblado Betoches. No, ese es el repetido. Tenemos repetido este compromiso. Entonces no existirían más compromisos. Qué pena. Ok, esto sería entonces el balance de las tareas y compromisos a realizar en las que quedaron pendientes en las dos sesiones institucionales realizadas el 13 de marzo y el día 28 de julio. Entonces le cedo la palabra a doctora Nuri para que continuemos con la agenda. Bueno, finalizado el tema del seguimiento de compromisos de las sesiones institucionales y mesas de impulso, el siguiente tema es conclusiones y varios. Entonces, no sé si tienen observaciones o alguna participación de las entidades participantes. Los escuchamos. Yo simplemente, a nombre de Carolina estuvo pendiente, Carolina Borrero, del Ministerio de Vivienda, estuvo pendiente, pero se le cruzó con otro compromiso, entonces yo también estoy pendiente de esta reunión con Juan Manuel Bojaca. Gracias. Bueno, de mi parte yo sí quiero agradecer hoy también a todos los municipios, tanto la presencia hoy como el esfuerzo grande que hicieron hace algunos pocos días en un trabajo que hicimos de revisión de los proyectos. Si bien, como ya lo decía Juan Manuel Flechas, no estaban en la base del inventario,
pero fue un ejercicio juicioso, se trabajó todo el día y creo que se lograron buenos resultados, que se verán seguramente pronto en el plan, pero de todas maneras sí incentivar para que los proyectos que quedaron que han quedado en nuestro plan de trabajo y los que haya necesidad de volverlos a revisar en el ejercicio similar al que hicimos hace 4 o 5 días, lo hagamos juiciosamente. De mi parte, nomás agradecerles de verdad por la asistencia del día de hoy, pese a que fue un poco apresurada porque se nos había cruzado en la agenda. Eso internamente lo sabemos, nos tocó correr un poco al final, pero gracias por la asistencia de todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, antes de que se vayan, les quiero comentar de que nuestro calendario es el siguiente. Hemos cumplido con 4 mesas de impulso hasta la fecha. Hemos cumplido también con 7 mesas bilaterales y recordarles que la mesa bilateral con los municipios de Arauquita y Saravena la vamos a realizar el próximo jueves de la próxima semana, la cual quedó aplazada por este cambio de fechas. Agradecerles, doctora Nuri, les cedo la palabra para que demos finalización a esta sesión virtual. Agradecerles la presencia, la asistencia, perdón, recordarles que se inscriban en el link que se dejó en el chat y damos por finalizada este impulso número 4 del pilar 5, sin antes desearles un buen día a todos. Gracias, hasta luego. Mil gracias, buen día para todos. Gracias al Muchas gracias por la información y hasta luego. Gracias. al Ministerio de Agricultura. Muchísimas gracias por la información recibida. Que estén muy bien.